hermanos, les exhorto, les pido que por favor tomen el micrófono y hablen acerca de este tema. Es importante. Mire, hermanos, el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros los creyentes, para que podamos vivir la vida cristiana. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos, hermanos, sería imposible, porque nuestra mente carnal, nuestro ser carnal, nuestra naturaleza caída, va siempre querer ir en contra de la voluntad y los deseos de Dios. Entonces, por eso Dios nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, para que podamos vivir y hacer lo que es agradable a Dios. Básicamente es eso. Parece muy sencillo, pero es fundamental. Digamos que es la esencia, es el sello, como dice la palabra. El Señor nos compró y nos selló. Y cuando dice que es un sello, es porque cuando antiguamente un poderoso compraba algo, lo sellaba, le ponía un sello con su anillo, y eso ya era propiedad de él. Así que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, queriendo decir que le pertenecemos a Dios. Somos hechura de Dios, somos criaturas suyas, somos parte de la familia de Dios. Entonces, en este estudio de neumatología de la persona y del Espíritu Santo, hemos llegado a hablar acerca de la sensibilidad del Espíritu. Estamos ahí, nos encontramos ahí, y hoy vamos a desarrollar ese tema. ¿Por qué dice la Biblia que el Espíritu Santo, o por qué decimos en este estudio que ahí podemos llegar a afectar la sensibilidad del Espíritu? ¿Qué quiere decir eso de que el Espíritu Santo es sensible? A ver, ¿quién se anima a dar una opinión? De una. Buenos días. Para mí, la sensibilidad del Espíritu Santo es porque es una persona que tiene un carácter, tiene una personalidad, y la cual fue enviada para que nos acompañara, nos ayudara y nos instruyera y nos diera conocimiento, la iluminación de nuestro pensamiento. Ok, gracias, Pepe. La sensibilidad es eso para mí. ¿Alguien más? Ahí Eulalia nos va a ayudar. De pronto porque tiene emociones, porque tiene las emociones que nosotros tenemos. Entonces cuando lo pecamos, él se entristece mucho. Muy bien, es una persona, tiene las emociones que nosotros tenemos. ¿Quién quiere decir algo distinto, complementario, diferente? A ver, hermanos, anímense, queremos entender este tema de la sensibilidad del Espíritu. Adelante. El Espíritu Santo se pone triste, por ejemplo, cuando nosotros pecamos, porque si ya le pertenecemos a Dios, lo que Dios quiere es que nosotros no volvamos al pecado, pero Él se pone triste cuando nosotros volvemos a caer. Muy bien, excelente. Creo que con esas tres ideas podemos entender acerca de qué es la sensibilidad. Nosotros somos personas, ¿cierto? Los seres humanos, y si nos quemamos con algo, reaccionamos. ¿Por qué? Porque nuestra sensibilidad nos dice, pilas que se está quemando, hay dolor, hay sentimiento, ¿verdad? Hay sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad del Espíritu, estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona y tiene emociones, carácter y voluntad. Por eso se habla de la sensibilidad del Espíritu, y por eso nosotros afectamos la sensibilidad. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, muy bien, excelente lo que dijeron. Ahí se habla de la sensibilidad del Espíritu porque se refiere a una persona que tiene emociones, intelecto y voluntad. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo tiene una naturaleza sensible? Bueno, pues que es una naturaleza que, como es una persona, es similar a la nuestra en el sentido de que se afecta con lo que pasa, digamos, en su entorno. Entonces, significa, por supuesto, que sus sentimientos, sus emociones y su voluntad hacen parte integral de su personalidad y que puede afectarse por las acciones de nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Paracleto, como dice la palabra griega, ¿cierto? Eso quiere decir, es uno que está al lado nuestro. Entonces el Señor le prometió a los apóstoles y por extensión a nosotros los creyentes, estará con ustedes y en ustedes. Es decir, estará dentro de nosotros y con nosotros. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado al creyente y está con él todo el tiempo. Y la Biblia nos advierte acerca de que hay una consecuencia si nosotros afectamos esa sensibilidad, esa naturaleza sensible del Espíritu. Entonces, ¿qué hace el creyente cuando va en contra de la voluntad del Espíritu que le ha sido dado? Pues contrista al Espíritu.
¿Listo? ¿Qué quiere decir contristar? ¿Qué creen que se refiere la Biblia cuando habla de que el espíritu es contristado? ¿Quién nos quiere dar una opinión? ¿Qué quiere decir contristar? A ver, Eulalia, nos va a ayudar aquí José. Eulalia, acá. Contristar. Pues que él, como tiene sus emociones y uno, como que uno lo disecciona, él tal vez espera mucho de los hijos de Dios, de que le obedezcan. Y como es el Espíritu Santo de Dios, a través de eso es que siente todo lo que nosotros hacemos y nos ve, porque dice que la tierra está inundada de la presencia del Santo Espíritu de Dios y Él es el que nos ve. Es el Espíritu de Dios. Y al vernos que no hacemos su voluntad ni obedecemos su palabra, pues pasa lo mismo que los humanos. Cuando tenemos esperanza en un ser humano y no hace lo que uno quiere o no se comporta como uno quiere, uno se lleva una gran desilusión, una tristeza. Se afectan las emociones del Espíritu Santo. Desilusión, tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces contristar, bien Eulalia, eso es. Contristar quiere decir entristecer, de constreñir. ¿Han oído la palabra constreñimiento electoral? Es cuando alguien va a votar y no lo dejan votar, ¿cierto? Le cohíben ese derecho. Entonces, contristar, constreñir, es una palabra similar y quiere decir que claramente algo que hacemos entristeció a la otra persona, ¿cierto? Si usted se porta mal con su pareja, con su cónyuge, él se entristece por esas cosas que usted hace. Entonces, a eso se refiere la palabra contristar. Contristar es entristecer, y ustedes encuentran esa palabra ahí en Efesios 4:30. Ahí está, ya lo vamos a ver cuando habla de esa naturaleza que le ha sido dada al creyente y cómo es que nosotros llegamos a entristecer el Espíritu. Entonces, contristar al Espíritu Santo es hacer algo que el Espíritu Santo no quiere que nosotros hagamos. Es decir, que lo contrario, ¿qué sería? Que se alegra cuando nosotros hacemos la voluntad de lo que Él sí quiere que hacemos, ¿sí? Porque una cosa es dejar de hacer lo que debemos hacer y otra cosa es hacer lo que no nos mandaron a hacer. Parece un trabalenguas, pero son dos cosas muy diferentes, porque ante los ojos de Dios es más pecaminoso dejar de hacer lo que debemos hacer que ponernos a hacer lo que Él no nos ha dicho que hagamos, ¿cierto? Pues porque el Señor nos dejó una obra y un mandamiento a nosotros los creyentes. Entonces, quiero pedirles que vayan en la Biblia, por favor, al Salmo 78. Entonces, este salmo, el Salmo 78, hace una narración, hace ¿cómo se dice? Como un resumen, por así decirlo, de cómo fue la travesía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, allá en el desierto. Salmo 78. Téngalo ahí presente, si quiere colóquele un separador en su Biblia, el Salmo 78. Yo voy a leer algunos versículos, ¿cierto? Pero téngalo ahí porque lo vamos a utilizar ahorita en un trabajito que vamos a hacer. ¿Listo? Es un salmo larguísimo este salmo y habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, ¿cierto? Hace un relato de cómo la fidelidad de Dios se mantuvo ahí firme, 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 cuando estas personas eran pecadores, 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 contumaces. ¿Listo? Entonces, en el Salmo 78, y por allá vamos a leer un poquito, desde el versículo 32 hasta el 40, por favor síganme. Dice la palabra de Dios. Con todo esto, es decir, todo lo que narra de ahí hacia atrás que pasó con este pueblo de Israel, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó algunas veces su ira y no despertó todo su enojo.
Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El yermo es la resequedad, es el desierto. ¿Listo? A eso se refiere porque están atravesando el desierto y en ese momento estaban ahí estas personas. Entonces, este Salmo 78, hermanos, como ustedes lo pueden ver, hace una descripción de ese pueblo de Israel y cómo ellos continuamente contristaron el Espíritu Santo. Fue una y otra vez. Entonces, contristaban al Espíritu, venía castigo, Dios los perdonaba, retomaban, volvían y lo contristaban, el Señor los perdonaba y otra vez. Era como un círculo interminable, pero Dios se mantenía fiel a su fidelidad, a su bondad y a su misericordia. Y dice que no los consumió porque se acordó que ellos eran carne, que son pasajeros y que pues Él, su voluntad, su misericordia los iba a aguantar mientras ellos estuvieran de paso por este mundo. Pero no por eso dejaban de contristar al Espíritu, ¿cierto? Y era de manera continua. ¿Con qué? Con sus pecados, con su incredulidad y cómo en la misericordia de Dios era extendida esa gracia y ellos seguían permanentes. Miren que esto es un relato de cómo es nuestra vida después de que nos convertimos como creyentes. ¿Y no, será que nosotros nunca hemos contristado al Espíritu? ¿Algunas veces? Miren el versículo 36, hermanos. El versículo 36 dice: pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Qué quiere decir lisonjear? Lisonjear es adular a alguien, es decirle a alguien: ay, tan bonito que está, y por dentro, pero qué horrible que es. Eso es lisonjear a alguien. Una lengua lisonjera creo que es más peligrosa que un volcán en erupción, porque realmente no hay sinceridad en lo que alguien le está diciendo a otra persona. Entonces, a partir de ese contristar del Espíritu vienen otros pecados que nosotros cometemos en contra del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros contristamos al Espíritu, abrimos la llave, la puerta a otro montón de cosas que los dejamos como tarea hace 8 días. Y digamos, la idea de ustedes era que miraran eso y viéramos un poquito acerca de la Biblia de cada una de esas cosas. Entonces, contristar el Espíritu es la llave de entrada a los otros pecados que cometemos en contra del Espíritu Santo. Ahí está, se abre. Nosotros lo contristamos y lo contristamos de muchas maneras. Y ya vamos a ver cuáles son esas maneras. Algunas, porque no nos da el tiempo para todo. Entonces, ya vimos que esta sensibilidad del Espíritu Santo, pues es similar al de una persona porque tiene sentimientos y esos sentimientos son afectados por causa de nuestro pecado. Entonces, esa sensibilidad del Espíritu se afecta inicialmente cuando nosotros contristamos al Espíritu, ya lo dije claramente. ¿Y qué es eso de manera práctica? O sea, ¿cómo se desprende de ahí ese constriñamiento que hacemos del Espíritu Santo? Pues de varias maneras. Entonces, el creyente miente al Espíritu Santo, así como lo leímos acá en este versículo, ¿cierto? Resiste al Espíritu Santo, apaga el Espíritu Santo, insulta el Espíritu, blasfema y molesta además, y otro montón de cosas. Solamente algunas que vamos a ver hoy para poder entender este tema de contristar al Espíritu. Entonces, vamos a comenzar con este versículo. Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? Y es solamente un ejemplo de lo que dice el Salmo 78 de una de las maneras de contristar al Espíritu, y es lisonjear con su boca. Entonces ellos le decían al Señor: sí, tú eres un Dios grande, poderoso, misericordioso, que nos ayuda, que esto, que lo otro, y rápidamente lo olvidaban cuando el Señor los perdonaba y recaían otra vez, ¿cierto? Era por eso que el Señor se ofendía, porque ellos no superaban esa etapa de ese pecado, sino que volvían a recaer y volvían a recaer. ¿Listo? Entonces, este pedacito puntualmente tiene que ver con una de las maneras de contristar al Espíritu. Entonces, ¿qué más puede hacer el creyente que va en contra
del Espíritu Santo. Miente. Una de las cosas más comunes que hacemos los creyentes es mentir al Espíritu Santo. Ese pasaje, el pasaje de Hechos 5, 3, 4, que lo leímos hace un tiempo acá cuando comenzamos este estudio acerca del Espíritu Santo, nos mostró el caso de alguien que mintió al Espíritu Santo y como consecuencia de ello hubo 2 muertes. ¿Listo? Y es importante entender esto, hermanos, porque digamos que cuando uno lee el contexto del pasaje, vayamos allá de nuevo, por favor, a Hechos, hermanos, para que lo tenga ahí. Hechos 5, versículos 3 y 4. Entonces, este pasaje está hablando del episodio de Ananías y Zafira. Usted lo puede leer ahí completo en su casa. Y ya sabemos el contexto. Esta gente quería hacer una donación a la iglesia, un aporte, y tenían una propiedad, y la propiedad, no sé, valía 100, y ellos dijeron, bueno, la vendimos por 80 y aquí les trajimos todo lo que vendimos por ella. Y Pedro les hace una exhortación en el versículo 3 y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? O sea, de todas maneras la propiedad le pertenecía a ellos, independientemente de lo que valiera, ellos eran libres de dar a la iglesia el 20, el 30, el 50, el 100. El tema no es ese. Y está bien la acción que ellos iban a hacer porque era, digamos, una ofrenda amorosa para la iglesia. El tema es que ellos quisieron mentir a los hombres y por defecto al Espíritu Santo, porque realmente, hermanos, la obra que estamos haciendo, usted y yo, al servicio de la iglesia, le pertenece a Dios, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo me utiliza a mí, a usted, al uno, al otro, en la alabanza. Nosotros somos instrumentos de la obra de Dios. Entonces, cuando hacemos algo en contra de la iglesia, lo estamos haciendo en contra del Espíritu Santo. Porque realmente yo me puedo morir ahorita, mañana me muero y la obra continúa. Entonces la obra le pertenece al Señor. Y hay una afectación es contra el Espíritu, porque el Espíritu es el dueño de la obra. El Espíritu Santo es el Señor de la obra. Entonces, este versículo de Hechos 5, 34 nos muestra, 5, 3 al 4, nos muestra claramente cómo es que los creyentes mentimos al Espíritu Santo. Pero quiero dejarle esa pregunta al final, hermanos. ¿Hemos mentido como creyentes al Espíritu? ¿Ha mentido usted en algún momento? Reflexione por un momento porque vamos a hacer ahorita un ejercicio que tiene que ver con eso. ¿Qué otra cosa hacemos los creyentes? Resistimos al Espíritu. Resistimos al Espíritu. ¿Qué quiere decir resistir, hermanos? Según el contexto de este pasaje, ya que está ahí cerquita, búsquelo, hermanos. Hechos 7:51. ¿Qué entiende usted o qué podemos entender de lo que significa resistir al Espíritu? Léalo por un momento, tome el micrófono y denos su comentario. Hechos 7, versículo 51. Léalo por un momento, hermanos. Reflexione y mire que este pasaje está hablando algo muy parecido de lo que estábamos leyendo ahorita en Salmo 78. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a entender de lo que significa resistir al Espíritu? Sí, resistir al Espíritu. ¿Quién quiere darnos una idea? Ahí, Eulalia, dale. Pues yo pienso que el pecado a veces nos endurece el corazón, o bueno, tenemos soberbia o rebeldía o algo así, y cuando el Espíritu Santo nos está guiando, entonces desechamos esa guía. Por ese corazón endurecido, desechamos esa guía y no estamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo y la rechazamos. Aunque Él nos quiera hablar y nos quiera guiar, nosotros queremos hacer es nuestra voluntad porque estamos endurecidos. Ok. ¿Quién más quiere ayudar? Dale, José. Yo creo que es no ceder
no ceder ante algo que Él nos está dando, no agachamos la cabeza, nos resistimos, como dice la palabra, a creer o a obedecer. Es una oposición. Nos resistimos a creer y a obedecer. Dale, Dani. Cuando uno habla en estructuras para que un material no se rompa, tiene que ir en el sentido contrario, es una fuerza contraria para poder resistir. Ok, es ir en contra de esa voluntad. Muy bien. ¿Alguien más? Dale. Pues correctamente es la soberbia lo que se representa ahí, es un orgullo, es una cuestión contumaz, es como a propósito, por la soberbia y el orgullo. Ok, mi hermanita Doris. El Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad a través de su palabra, nos convence y bueno, cuando habla aquí de duros de servir, incircuncisos, pues lo veo es como incredulidad, a la incredulidad que tenemos a la palabra. Incredulidad, muy bien. ¿Alguien más? Santi, dale. En el 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y los profetas pues eran los que daban el mensaje de Dios al pueblo. Entonces es eso, es como resistirse a lo que Dios ya ha dicho. Sí, como no atenderlo. Muy bien. Miren, hermanos, que este pasaje, este capítulo 7, ¿de qué está hablando el capítulo 7 de Hechos? Está Esteban, que acaba de ser nombrado apóstol, ¿cierto? Haciendo una defensa de toda la obra, digamos, de toda la misericordia con el pueblo de Israel a través del tiempo. Eso era lo que estaba haciendo Esteban, y estaba haciendo un análisis, una reconvención de lo que leímos en el Salmo 78. El Salmo 78 describe el proceso del pueblo de Israel a través del desierto y cómo ellos pecaban continuamente contra el Espíritu. Y Esteban está haciendo algo parecido, hermanos. Él es exhortado, ¿cierto? Y él comienza a decirles: miren, nuestros padres, no sé qué, hicieron esto y fueron llevados al desierto y pasó esto y pasó lo otro. Es larguísimo, ¿cierto? Y cuando está terminando, entonces esta gente lo acusa a él, ¿cierto?, de algunas cosas que son mentira, y el sumo sacerdote le dice: ¿y es esto así? Entonces él vuelve y como que comienza a hacer un resumen de todo el pecado que ellos han cometido por ir en contra del Espíritu, y llega al versículo 50 y les dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Cuando dice duros de cerviz, la cerviz, ¿cierto?, es que se niegan a someterse al Espíritu Santo, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios dice que hagan, ¿cierto? Y Él les dice: vosotros siempre resistís el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que resistir al Espíritu es ir en contra de la voluntad, como dijo Dani, de lo que Dios dice que hagamos, ¿cierto? Ahí lo que estaba haciendo Esteban era toda una exhortación al pueblo parecida a la que estaba en el Salmo 78, ¿cierto?, recordándoles cómo eran recurrentemente desobedientes, ¿cierto? Y cómo era que ellos resistían al Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo? Pues no haciendo lo que era agradable a Dios. Dios les daba una instrucción por medio del profeta para que ellos hicieran, y ellos no la hacían. Simplemente es no hacer lo que Dios dice que hagamos, dejando de hacer lo que Dios nos ordena y torciendo su voluntad, ¿cierto?, para su propio beneficio. Porque los judíos decían: sí, claro, nosotros hacemos lo que Dios dice, pero a la manera de ellos. Es decir, torcían el mandamiento y terminaban imponiendo cosas de hombres que era distinto a lo que Dios había dicho que hicieran. Entonces resistieron el Espíritu Santo al no rendirse, duros de cerviz, al no rendirse a Él cuando Él intenta ministrar en la vida nuestra. Entonces el Espíritu Santo de nosotros nos fue dado para que se oponga a nuestra naturaleza pecaminosa de hacer algo que es desagradable a Dios. Entonces, si usted, hermano, tiene el hábito de hacer algo que conscientemente sabe que no es agradable a Dios, o por lo menos va en contra de lo que dice la palabra, usted está resistiendo al Espíritu que le fue dado, ¿cierto? Está en contra del deseo por el cual fue puesto el Espíritu en usted. ¿Qué más hacemos los creyentes? Apagamos el Espíritu. Cuando la Biblia habla de apagar, ¿qué se apaga? Por ejemplo, ¿qué hay que apagar? El fuego. Bueno, la luz también, pero digamos que en este sentido
hay que apagar el fuego porque el fuego es destructor, dañino. Si hay un incendio hay que apagarlo. Entonces, el Espíritu Santo es como un fuego que nos fue dado a nosotros para que tengamos energía, para que seamos activos. Entonces, este pasaje, vamos a ir ahí a 1 Tesalonicenses 5:19, mis hermanos. Rápidamente. En 1 Tesalonicenses 5:19. Acá hay una exhortación en este versículo de parte de Pablo, ¿cierto? Hay una exhortación acerca de las cosas que nosotros como creyentes debemos hacer, ¿cierto? Y él comienza diciendo en el versículo 12 del capítulo 5, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que los tengan en buena estima, que oren por ellos, manda a las personas que dejen el ocio, es decir, no vea tanta televisión, hermano, y más bien dedique ese tiempo a leer la Biblia, ¿cierto? A los que son de poco ánimo, que llevan mucho tiempo en la iglesia, entonces uno los ve como apaciguados, no hay interés real por las cosas de Dios, no se animan a participar. Entonces también hace una exhortación a eso, ¿cierto? Nos anima a que nosotros devolvamos bien por mal, ¿cierto? No mal por mal, a que estemos siempre gozosos, aún en medio de las pruebas, la ansiedad, la dificultad que resulta ser un negocio, todas esas cosas, ¿cierto? A dar gracias a Dios a pesar de lo que estemos trabajando. Y llega el versículo 19 y dice, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, que cuando vamos en contra de lo que la palabra dice que hagamos como creyentes, sin negar la realidad de lo que tenemos que vivir, sin pasar por encima de los problemas, porque esos son parte de nuestra vida, es que nosotros actuemos en consecuencia de lo que dice la palabra que tiene que hacer un creyente. O sea, yo no niego la realidad de que estoy enfermo, no niego la realidad de que tengo una dificultad, estoy sin dinero, estoy metido en un negocio que no puedo resolver, todas esas cosas, pero yo sigo con la frente en alto pensando que soy hijo de Dios y que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Más allá de lo que yo me esfuerce. Entonces, nosotros apagamos el espíritu cuando vamos en contra de lo que Dios dice que debemos hacer, aún en medio de las circunstancias. Aquí Pablo está dando las pautas de cómo es que un creyente apaga el Espíritu Santo. Y yo le dejo esa pregunta, hermanos. ¿Ha apagado usted el Espíritu Santo en algún momento? Yo también. Pensemos por un momento. ¿En qué de las cosas que hacemos en nuestro día a día realmente apagamos el Espíritu? ¿Qué más hacemos los creyentes? Insultamos el Espíritu. A ver, ¿qué es insultar a alguien? Sencillo, ¿no? ¿Cómo insultamos a alguien? Con malas palabras, no siendo agradecidos, quizá diciéndole cosas de manera injusta, ¿cierto? Eso es insultar al Espíritu. Pero para el creyente tiene una connotación todavía más compleja. Por favor, 2 hermanos, alguien que nos ayude con Hebreos 10:29 y luego vamos a leer Hebreos 6:4 al 6. Entonces, comencemos con Hebreos 10:29 porque ese pasaje nos va a ayudar a entender cómo es que un creyente insulta al Espíritu, porque con nuestra mente nosotros podemos saber qué es insultar, pero insultar al Espíritu. A ver, Hebreos 10, dale mi hermanita Claudia. Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con base en lo que leyó la hermana y en el encabezado que tiene el capítulo que llama advertencia al que peca deliberadamente, ¿qué pueden ustedes entender de lo que es insultar al Espíritu? ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Qué se entiende de lo que dice ese título y de lo que acaba de leer nuestra hermanita? ¿Qué entienden ustedes por insultar? Porque a lo mejor usted está insultando al Espíritu, pero dice, pero pues no, yo no había entendido que esto es lo que dice la palabra, que es insultar al Espíritu. ¿Quién nos ayuda?
A ver, hermanos, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Con qué grado de comprensión estamos leyendo la Biblia? Allá Daniel nos va a ayudar. Espérate que Daniel nos va a ayudar. Dale, Dani. Pues es Jesucristo aquí el que está siendo pisoteado, lo que significa que no se le está dando la santidad y se le está despreciando la obra que él hizo, por lo cual se la está pisoteando, y pues el que está ratificando esa obra es el Espíritu de Dios en él. Muy bien, dale allí. Básicamente iba a decir casi lo mismo. Cuando nosotros no valoramos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para pagar nuestro pecado y todo lo que sufrió y todo lo que pasó, y simplemente lo damos como algo que no tiene importancia, estamos pisoteando la sangre del Señor Jesucristo y estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Ok. Eulalia, dale. Hermano Víctor, a sabiendas de que algo es pecado y que sabemos bien claramente que es pecado, pues seguimos haciéndolo y persistimos en ese pecado. Muy bien. Acá está la respuesta, hermanos. Insultar al Espíritu es volver al pecado del cual hemos sido perdonados. Entonces nosotros fuimos perdonados de esto, de aquello, de lo otro. Yo no sé cuál sea su pecado. Los míos son muchísimos, pero de pronto se parecen a los suyos. Alcohol, droga, yo qué sé, un montón de pecados tenemos las personas. Y el Señor nos perdona todos esos pecados y nos pone dentro de la familia de Dios, y nosotros seguimos haciendo lo mismo. O no es creyente, o ustedes están contumazmente insultando el Espíritu Santo. Y la palabra dice, hay una advertencia para el que peca deliberadamente. ¿Por qué? Porque ya sabe que no puede cometer un pecado del que fue perdonado, pero la persona sigue cometiendo ese pecado. Entonces usted insulta al Espíritu volviendo al pecado después de que ha experimentado la gracia salvadora de Dios en su vida. Y ahora, ¿qué dice Hebreos 6, 4 al 6, hermanos? ¿Quién nos ayuda? Dale, Vivi. Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para siempre a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Muy bien, ¿ven que ese versículo nos ayuda a entender lo que decía la hermana Marta? Es decir, nosotros fuimos perdonados, pero dice la palabra que es imposible que una vez que nosotros hayamos entendido realmente lo que es el Evangelio, la salvación, volvamos a recaer en un pecado parecido al que teníamos. Pues ya no hay más, hay una terrible expectación de horror y juicio, dice la palabra. Es decir, un creyente, después de que es sacado de un pecado mortal, como dice la misma palabra, o grosero, pues vuelva a recaer, hermanos. Eso es imposible, dice ahí, hermanos. ¿Cierto? Porque gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Partícipes, se les dio el Espíritu Santo a esas personas. ¿Qué más hacemos los creyentes? Blasfemamos del Espíritu. Entonces, ¿qué se entiende por blasfemia, hermanos? A ver, ¿qué se entiende por blasfemar el Espíritu? Alguien que nos diga. Ahí está, mire, hermano. Pues miren, blasfemar es decir algo que es mentira de alguien. Pero si nosotros decimos una blasfemia contra el Espíritu, dice la palabra que ese es el pecado imperdonable. ¿Listo? Vamos a ir a Mateo 12 y vamos a leer 31 y 32. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo, en Mateo 12. ¿Y por qué está enojado con estas personas que de vez en cuando lo hacían enojar? Mateo 12. El Señor está haciendo una seguidilla de milagros, ¿cierto? Como lo pueden ver ahí. ¿Y por qué creen ustedes que esta gente blasfemaba contra el Espíritu? Viendo lo que dicen estos títulos del capítulo 12 de Mateo. ¿Qué se entiende de ahí, hermanos? ¿Qué es una blasfemia?
espiritualmente hablando, en el contexto de la Biblia. Pues hermanos, ya que no es imposible que participemos, blasfemar al Espíritu Santo es negar la realidad de un hecho que acaba de pasar y que ha sido hecho por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo está manifestando aquí su poder y está diciendo que Él sana la mano seca de un hombre, que es un milagro maravilloso que Él acaba de hacer delante de ellos. Entonces, estas personas acaban de ver un hecho maravilloso, un milagro hecho en la vida de una persona. Y esto pasa en la vida de la iglesia de hoy en día. Hay un vecino en el barrio que sabemos que ha sido una persona que lleva una vida mala, ¿cierto? Esa persona llega a la iglesia, conoce al Señor y cambia. ¿Y qué dicen los vecinos? Yo no le creo, es puro cuento. Déjelo que pase un tiempo y verá. Dale, mi hermanita. José, ya un momentico, mi hermanita le pasan el micrófono. ¿Quién? Dale. Cuando alguien no cree en el Espíritu Santo, pues hay varias religiones o bueno, gente que no cree en el Espíritu Santo. Cuando alguien no cree, ¿eso es una blasfemia? Si usted es creyente, es una blasfemia mayúscula. Porque si usted es creyente y no cree en el Espíritu Santo, no cree en algo de lo que hace su propia naturaleza como creyente nacido en Cristo. Pero si usted es alguien que no es creyente, que está en la calle, pues eso es lo normal, eso es lo que dice la gente. Entonces no es raro, pero en un creyente sí. Recuerden que la Biblia está escrita para los creyentes. Esta es una carta de amor. Es una carta de amor entre el amado y su amada. Nosotros somos la amada. Y el Señor nos dejó esta carta. Esta es una carta de amor. Así que lo que dice aquí se está refiriendo a nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el Señor estaba enojado? Bueno, porque blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Ellos dijeron, no, Él hizo ese milagro, pero por obra de otro poder. Dale, Oscar. Sí, gracias. Es que ahí en el texto se nota también que ellos atribuyeron a Satanás el poder de Dios, ¿sí? Entonces, por consecuencia, esa blasfemia tiene mucho que ver con eso, con no reconocer la obra de Dios pues en esas vidas que estaba obrando milagrosamente, pero además también atribuirle ese poder de Dios a Satanás. Muy bien, Osquitar. Ahí está el punto, hermanos. Y está en el versículo 30 que precede al que está citado. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, pues desparrama. ¿Cierto? Porque el Señor está diciendo, yo he hecho fuera el demonio por el poder de Dios, es decir, poder del Espíritu Santo. La iglesia requería en ese tiempo de acciones, de milagros, de señales. La iglesia necesitaba eso en ese tiempo porque la iglesia recién nacía y el ministerio del Señor estaba mostrando todo el despliegue de la misericordia de Dios hacia el hombre. Hoy en día el Señor sigue haciendo milagros, sí, pero no vamos a ver un profeta como esos que vimos los televangelistas haciendo esos milagros, porque eso es falso. Con todo y que ellos pueden hacer ese tipo de milagros, seguro que lo pueden hacer, porque el demonio también tiene poder. Pero no es la forma de operar ni de obrar del Espíritu en este tiempo. Era en el tiempo de la iglesia para reafirmar, para reforzar. Era una señal. ¿Qué hace una señal cuando está en la calle? Señala a algo allá. Eso es lo que hace una señal. Cuando usted ve una señal no se queda mirando la señal así, no, usted mira para donde está señalando la señal. Allá hay una curva. Usted no se queda mirando el aviso ahí y llegó a la curva y ¡pum! Se estrelló. No pasa así, hermanos. Eso es lo que hace una señal. Eran las señales que el Señor estaba haciendo. Entonces el pecado de blasfemia contra el Espíritu se llama el pecado imperdonable porque, como lo vemos en este pasaje específico, es un pecado, es una afrenta contra el Espíritu que no tiene perdón, porque es atribuirle, como lo dijo Oscar, el poder de Dios a un poder satánico, a un poder diferente que no es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el creyente? Molesta al Espíritu. ¿Les pasaba en el colegio que alguien les molestaba en la escuela? No, ¿cierto? Nadie lo molestaba a uno, ni le jalaba el pelo, ni le ponía un chicle,
ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo es que nosotros molestamos al Espíritu? Pues nosotros lo molestamos con nuestra desobediencia, con nuestra incredulidad, con nuestra apatía y nuestra provocación. Eso molesta al Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto se refiere específicamente a irritar, a disgustar, a provocar, a enfadar el Espíritu Santo. Y es molestado cuando nosotros somos intencionalmente desobedientes. Hermanos, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer como creyentes y no lo hacemos, pues estamos molestando al Espíritu, ¿cierto? Porque la Biblia dice que es mejor frío o caliente, pero no tibio. Como que está ahí, pero como dice el dicho, no sirve para estorbar porque se quita, ¿cierto? No permite la obra, entonces molesta al Espíritu. Eso es molestar al Espíritu. Y el profeta Isaías ahí en este pasaje, pues no vamos a ir ahí por falta del tiempo, registra claramente, hermanos, lo que le sucedió al pueblo de Dios cuando ellos molestaron al Espíritu. ¿Qué hicieron? Se rebelaron, molestaron al Espíritu. Y por esa razón el Espíritu se volvió enemigo en contra de ellos y los combatió duramente. Imagínense el que está al lado de uno, el paracleto, el que está para ayudarlo, que lo esté torpedeando. Imagínense eso. ¿Puede haber algo más terrible que eso? Pues no, pero era la consecuencia del castigo de Dios para su pueblo. Entonces, hermanos, mire, estamos terminando y como a manera de recapitulación de lo que implica o de lo que significa la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Hemos entendido y hemos visto que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad de Dios, hace parte de la persona de Dios, ¿cierto? Y tiene una personalidad, y por tener una personalidad tiene una sensibilidad, y por tener esa sensibilidad se afecta, se constriña con todo lo que nosotros los creyentes hacemos. ¿Por qué? Porque Él tiene voluntad, porque habla, porque ama, porque intercede, porque escudriña nuestros corazones y nuestra mente. Entonces nosotros afectamos la sensibilidad del Espíritu cuando vamos en contra de todo esto que hace el Espíritu. No alcanzamos a hacer este taller, hermanos. Realmente el tiempo se pasa muy rápido, pero por favor les suplico, les ruego, hermanos, que esta semana, mañana es festivo, tómese un tiempito de mañana y haga este tallercito, hermanos. Léase, por favor, el pasaje de Efesios 4, ¿cierto? Inclusive el 5. Léase desde Efesios 4, 25 en adelante y lea también el 5 y haga esta tareita, hermanos. Póngase y lea en esos pasajes y haga una listica de lo que narra ahí todo este pasaje, una manera de molestar al Espíritu, una manera de blasfemar al Espíritu, una manera de insultar al Espíritu, de apagar el Espíritu, de resistir, de mentir, de contristar el Espíritu Santo. Hágalo ahí, hermanos, anote, vaya leyendo y escriba. Aquí este pasaje me está hablando de mentir al Espíritu, de molestar al Espíritu, de engañar al Espíritu. Y que nos sirva como para... digamos, trabajo de entrada de nuestro próximo encuentro bíblico, nuestra próxima sesión. Entonces, léase, por favor, tome nota ahí en su libreta, desde Efesios 4, 25 en adelante y el 5. Les toma 15 minutos leer ese pasaje, pero les va a tomar un poquito más de tiempo pensar las formas que describe ese pasaje. Inclusive sabe que, hermano, léase el Salmo 78 completico y haga un listado ahí. Y aquí sorpréndanos a todos cuando nos reunamos. Mire, yo encontré este pasaje y habla claramente de cómo es que mentimos al Espíritu Santo. Hermanos, para terminar, el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros los creyentes, y ya lo dije, con un propósito sublime, especial, único, y es que nosotros podamos hacer lo que Dios dice que hagamos de una manera que sea agradable a Dios, no a nuestra manera. Dios nos dio el Espíritu para que nosotros andemos en santidad y en honor, pero también para que hagamos la voluntad de Él, es decir, andando en sus caminos, haciendo lo que es agradable a Dios. Claramente nosotros somos pecadores y nos vamos a desviar, pero no de manera contumaz, es decir, no blasfemando al Espíritu, atribuyéndole a otras fuerzas cosas que son de Dios, sino por el contrario, alabando y dando gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y en las de los demás por la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar un momento y terminamos, mis hermanos. Amén.
Buen Dios y Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este tiempo de estudio bíblico. Te agradecemos, Señor, por la persona maravillosa del Espíritu Santo que nos has dado. Padre, yo quiero pedirte perdón en esta mañana, porque yo con mis acciones he contristado el Espíritu Santo que tú me diste. Yo he mentido al Espíritu. Yo he blasfemado contra el Espíritu. Yo he hecho cosas, Señor, que van en contra de la voluntad del Espíritu que tú me diste, como mi ayudador, como mi compañero, como mi enseñador, como parte de tu naturaleza divina que me ama y que me fue dada para que pueda vivir una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos a entender este tema y a interiorizarlo, Señor, es decir, a vivirlo sabiendo que nuestro pecado va en contra de tu naturaleza divina, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.